2. Bienvenidos a nuestro canal Los Chismosos Show. Un placerzazo como siempre. Les pido que no olviden suscribirse, activar la campanita y regalarnos un like. El día de hoy vamos a estar hablando de los personajes del Chavo del Ocho. ¿Los conoces? ¿Sabes quiénes son? ¿Que el programa del Chavo del Ocho? Se me chispoteó, ya no me acuerdo. Así decía, ¿no? Ay, se me chispoteó. ¿Qué sabes del Chavo del Ocho? Dinos. Ok, yo lo veía como animado y me encantaba porque... ¿Como animado? Sí, hay una serie animada del Chavo del Ocho. Sí, claro. El Chavo animado. Por eso fue como yo los conocí, no los conocí en persona. O sea, los vimos en animado, en la versión animada. Pero cuando llegaste a Houston, me imagino, porque allá en Cuba... No, en Cuba los veía. Pero era horrible. ¿No lo viste nunca, Fefo? No, en animado estaba bien, porque tú sabes que en animado puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero era espantoso. ¿Quién sabe quién lo dibujaba? No, ¿quién los dibujaba? No, bueno, no sé, pero tenía la voz, se veía todo igual, bastante parecido. era el Chavo del Ocho consumiendo talco colombiano. ¿Por qué? A ver, dime, ¿qué tú sabes del Chavo del Ocho? ¿Por qué es de tu tiempo? Bueno, no, es mucho más viejo que yo. ¿En serio? Ajá. El Chavo del Ocho más o menos es de los 70s, ¿no? Sí, se inició en el 71, el Chavo del Ocho. Ajá. Pero el Chapulín en el 68. Ya empezaron. O sea, muchísimo tiempo No, se hace. no estábamos vivos. Ellos eran como que, como hacían como teatro, ¿no? Mira, el Chavo, para empezar, se llama Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Él fue el que empezó todo. Alias Chespirito. Ajá. Él empezó como publicista, no era cómico. Pero escribía para un buen de cómicos y escribía para hacer un buen de marcas. Él escribía un buen de marcas. Entonces, se puso él se llama Chespirito, todo el mundo lo conoce como Chespirito. Su sobrenombre es Chespirito, pero en realidad quiere decir como Chespirito, como Shakespeare, como el escritor inglés. En diminuto. En diminuto, Chespirito. Y de ahí... O sea, que le copió. Sí, no, o sea, es un diminutivo. Le plagió el nombre. Él se creía Shakespeare, escribiendo, digo. No, claro. No, vamos. Pero él fue el que creó el personaje. Los personajes. O sea, los personajes. Y si te das cuenta, todos se llaman con Che. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chanfle, ¿qué otro? El Chompiras, ¿qué otro había? Los Caquitos con C. Porque todos empezaban con su nombre, o sea, todos eran. Pero él, con el que más se hizo famoso, porque lo conoce en toda América Latina y Estados Unidos, fue con el Chavo del Ocho. Sí. Pero el Chapulín también fue, El Chapulín fue muy conocido. Bueno, ¿y qué pasó con el elenco acá? ¿No tiene billetes o cededores para pagar? No, es que nos vieron a nosotros más capaces. Dijeron que éramos los únicos que podíamos con este programa. Y entonces, como para que hay tanta inversión ni nada, ¿verdad? Ajá. Sin vergüenza ese dueño de esta plataforma. Entonces hablemos uno por uno, ¿no? De los personajes. Ok. Ok. ¿Con quién quieren empezar? Yo quiero empezar. A mí el que me gustaba más era el Kiko. ¿Sabes? Que tenía los buches así. Ok. Ese señor. Y digo, lo más chistoso es que todos eran señores de 40 años interpretando niños de 8. No. Kiko era un joven en 1971. Pero Roberto Gómez Bolaños ya tenía como sus 40. 40 y pico. Ajá, ya era. Pero Kiko era el más joven del elenco. La Chilindrina. La Chilindrina. Y yo creo que no. ¿Sabes quién? El gordo, porque sigue vivo. ¿Cómo se llama? Edgar Vivar. El con panza. Kiko sigue vivo. El señor Barriga. La Chilindrina sigue viva. Ajá. La Chilindrina era la más joven de todos. Uh-huh. Pero háblame de Kiko. Bueno, Kiko era el niño de la vecindad, se supone el que tenía dinero, se supone, ¿no? El que era el rico de la vecindad. Sí. Pero... ¿Y por qué vivía ahí en un barrio pobre? Pues les daba como, ¿no te acuerdas que les decía a la mamá que no se juntara con ellos? Les decía que les daba... Con esa chusma. Ajá. Sí. Y el niño, era el niño como consentido y el niño más como el más desagradable de todos los niños, porque era creído. Ajá. El más Víctor. El más, sí, exactamente. Porque además era un niño malcriado porque su mamá lo tenía como que él era el mejorcito con los demás. Pero tomó tanta importancia
Y se hizo tan buena mancuerna no con el Chavo, la hizo con Don Ramón. Entonces se hicieron en un momento del programa, Don Ramón y el Chavo se hicieron más populares que el mismo Chavo del 8. Y eso le molestó, llegó un momento donde le molestó muchísimo al Chavo, Sí. porque eran una gran mancuerna el Chavo, el Don Ramón y Kiko, a tal grado... ¿Que eran qué? ¿Cornudos? Bueno, lo que sí decían es que mi doña Florinda le puso con todos, con el profesor Girafales, con Kiko, no sé si Doña con Florinda, que era la mamá de Kiko. sí, exactamente. ¿Le puso los ¿Qué? cuernos? ¿Le puso los cuernos? ¿Qué le puso qué? Empezó andando con Kiko primero. Que era su hijo en el programa. Bueno, no lo digas porque está un poco enfermo eso, ¿Sí? ¿no? Bueno, era en el programa, no era en la vida real. O sea, en el programa era su hijo y se lo estaba echando. Luego le entró con el profesor Girafales, que era el otro. Que en el show, Pero el programa era su novio. empezó andando. Ella entró porque era novia del productor, de Segoviano se llamaba el productor. Y de ahí empezó andando con todos y luego al final se los bajó el Chavo. Se acabó casando con Roberto Gómez Bolaños. ¿En serio? Ajá. Ella fue saltando a ver cómo... Ella dijo, a ver, Sí. vamos. Y yo quiero que tú me hables de el flaco, ¿cómo se llama? ¿Qué estabas diciendo? Don Ramón. Don Ramón. Ese para mí era la estrella. O sea, sé que no era el director ni nada por su parte, pero era el más cómico de todos, yo creo. Bueno, Don Ramón viene de una familia de cómicos muy famosos. Don Ramón era hermano de uno de los grandes cómicos que ha dado México, que se llama Tintán. Y el papá de Cristian Castro, de uno de los programas que vamos a hablar al rato, el papá de Cristian Castro era hermano de Don Ramón. ¿En serio? Ajá, No sabía eso. El Loco Valdés. El Loco Valdés, Tintán y Don Ramón y otro eran cómicos muy famosos de la época de oro del cine mexicano. Entonces, Don Ramón siempre salía en películas de sus hermanos, pero no era No era la estrella. No era una gran estrella. Y de pronto entró al Chavo del 8 y dicen que como llegaba vestido de la calle, era como actuaba. Así como yo, que nunca me cambio y que siempre Sí, igual que tú. y sin peinarme, sin nada, así era Don Ramón. Es como que no fingía mucho su personaje, sino que le salía natural. Pero se ganó a la gente. Se robó el show. A sí. ta- Se lo robó. A tal grado que él y Kiko acabaron haciendo un show fuera del Chavo del 8. Ah, sí, sí. Porque lo votaron a los dos. Ajá. ¿Por qué? Porque me imagino que entonces el chavo que se quedó como que le dio envidia o algo así. Bueno, no es envidia. Pero sino- sintió que le Ajá. estaban robando protagonismo. Se supone que ellos querían más. La historia dice, en los programas que yo he visto, Querían dice, más lana. querían más lana y no se las quiso dar. Más Robert. billetes. Claro, porque imagínate, Ajá. si eran prácticamente las estrellas, se supone que tenían que Y pagarle él más. murió en el año 88. Y a tal grado que regresó. Pero yo tengo una pregunta referente al... ¿Fue el Chavo o fue Don Ramón que Pablo Escobar lo invitó a su casa según lo invitó, pero yo creo que había una entrevista y todo, que Se los él llevaron estaba a haciendo todos. una anécdota. Pablo Escobar los invitó a todo el elenco, se los llevó a todos para una fiesta de sus hijos. Pero el hijo lo negó. Sí, o sea, pero hay fotos. Sacaron fotos de eso. Ok. Sí, yo vi. Ahora, todo eso es, pues, lo que ellos decían es, a mí me contrataron, yo iba a actuar, y es como si me contratara ¿y el profesor Fefo. Girafales? Bueno, profesor Girafales siempre para mí, no sé si para ti o para Fefo, siempre fue el más X. ¿El más qué? El más, era el un simplón. era el más. O sea, no tenía... Aunque, honestamente, el otro día yo analizándolo, cuando sabía que íbamos a hacer esto, me puse a pensar. Era el profesor que podía fumar en clase. En aquellos entonces Se podía echar a la mamá de los alumnos, porque se echaba a doña Florinda, ¿no? Sí, que era la mamá de Porque todos. decían que si no gustaba pasar a tomarse una tacita de café mientras todos jugaban, Ajá. pues no. Porque siento que tenía un poquito de picardía entre... Esa tacita de café no sabíamos si era nada más la tacita, ¿no? Sí.
Y otro personaje con el que yo me identifico es con la bruja del... ¿Es de la bruja del 75? Ya también murió el profesor Girafales. ¿Sí? Sí, hace como 2 o 3 años. La bruja del 71 era una mujer sumamente hermosa de joven. Española. Ajá. ¿Sí? Sumamente hermosa, pero pues obviamente la hacían fea porque... Pues, ¿Pero la hacían feo o es que ya ella era vieja y estaba fea? Exactamente, pero no era lo más chistoso. De los más chistosos a mí me parecen realmente Kiko, el Chavo. Y el hermano de Chespirito, el Jaime el Cartero. Pero ese entró cuando salieron Kiko y Don Ramón. Exactamente. El cartero. Ajá, porque eso El ya... hermano de El que vivía en otro pueblo, ¿no? Decía que vivía en otro... vivía en el segundo piso. No, bueno, En los animados dice que él vivía en decía otro que pueblo. venía de un pueblo de México que se llamaba Tangamandapio. Ajá. Y hasta, ¿sabes que sí existe y le pusieron una estatua ahí? ¿En serio? Ajá, en México. No sabía. Y a mí me encantaba el personaje de él porque siempre decía, porque mi pueblo, Ajá. Tangamandapio, Bueno, no sé la qué. Poppy. La Popis siempre decían que... Bueno, la Popis era la misma Doña Florinda vestida de niña. ¿En serio? Porque No al sabía. momento de sacar a Kiko y a Don Ramón tenían que suplir con otros personajes. Claro. Pero acuérdate que iban a la escuela juntos. Exactamente. Kiko y la Poppy. Pero la Poppy no era la chilindrina, no. La chilindrina No, era No, otra. la Chilindrina era hija de Don Ramón. Y obviamente era siempre mancuerna de Kiko. Hacía muy buena mancuerna Chilindrina y Kiko. Entonces, a mí, yo desde niño tengo problemas con ese programa. Porque a mí me daba mucho problema. Porque yo decía, niño, ¿por qué no le dan un pan a ese niño? Porque... ¿Por qué vive en un barril? No, bueno, esa es una, ¿no? Y siempre, Ajá. ¿por qué lo tenían viviendo en un barril? Y dos, ¿por qué no le dan un pan? Qué cruel. Gente que su sueño era tener una torta. Era comer. Pero sí le daban torta de vez en cuando. ¿Sí comía tortas? Sí. Según yo en mi niñez nunca le dieron, cuando le daban se las quitaban. Cuando se lo iba a comer siempre se las quitaban. Pero mi pregunta es, Según yo. El chavo no tenía padre, él vivía en un barril porque no tenía padre o qué? Nunca. O sea, nunca se habló de... Nunca se habló de eso, nunca se habló. Según esto, llegó un día a la vecindad y la vecindad le daba cobijo, pero no le daban de comer. Era como gente cruel que se burlaba de él y era como el niño tonto que abusaban de él, realmente. Para mí, Doña Florinda también no tenía gracia. Pero estos personajes solo se quedaron en ese programa o porque hay personas que se identifican, o sea, van a otro show y ya la gente, aunque esté interpretando otro papel, ya se casan como que, ay, ese es el Chavo del 8, ¿sabes? Bueno. A lo que me refiero. Doña Florinda, para mí no tenía gracia, en verdad. Ajá. Era la más desabría, igualmente, inclusive el Chavo del 8. A mí el que mejor me caía era el señor que cobraba la renta, el gordo. El Don Panzón, Don Panzón. El señor Barriga. El señor Barriga. Ajá, porque era, o sea, en esa época pues, lo veía bien, o sea, ahorita pienso que se moría de hambre porque todo el mundo no le pagaba Ajá, la nadie renta, le quería ¿no? Ajá. pagar. El otro día hicieron un cálculo en un meme que cuánto debía Don Ramón de renta, ¿nunca lo vieron? O sea, que era... No lo veo. Con inflación de México desde esa época hasta ahorita, era una estupidez, pero bueno, hay gente que vive haciéndose esas cosas. ¿Y Ñoño? Ñoño... Sigue vivo, aún sigue vivo. Ajá, y es un gran actor. Sí, claro. Es un gran actor, se llama Edgar Vivar. ¿Y es cierto que es gay? Es gay Y él es bien gordo también. Bueno, ¿Es que es el mismo? trató de bajar de peso, pero pues siempre ha sido un gordo que no ha Y podido. es el mismo que le iba a Ajá. cobrar la renta y todo. Ujú. Sí. Y de profesión era doctor. Nada más que en ese momento él tenía 30 años y parecía un señor de 60. ¿Cierto, no? Porque estaba bien pasadito de peso. Entonces ahora, si me preguntan a mí, Chespirito, si ustedes ven un programa, todos los programas son idénticos. El pastelazo, el que Don Ramón le aventaba un pastel a uno y le caía a otro. El chantaje de que pensaban una cosa a otra. Era muy parecido. Él le copiaba muchísimo a Charles Chaplin. Sí. Le copiaba muchísimo a los Tres Chiflados. Cierto. ¿Cierto o no? Le copiaba mucho. Ajá, entonces yo porque lo veía de niño decía, esto es idéntico. Pero bueno, a la gente no nada más de mi país.
El Chavo del 8 se veía en todo Latinoamérica. Sí le quedó muy bien porque te digo, hasta le hicieron una versión animada que a mí me encantaba. O sea, me súper orinaba de la risa porque era todo para mí. El mismo hombre, ¿cómo se llama? El que vivía dándole chanclazos al Chavo del 8. Don Ramón. Siempre estaba haciéndole maldad, siempre estaba haciéndole algo. Y nunca has visto realmente a Don Ramón en el verlo en vivo, es mucho más chistoso. O sea, para mí, el mejor de todos era Don Ramón. Para mí el que más hacía reír a todos era Don Ramón. Para mí sí. Es difícil elegir, ¿no? Porque está Kiko también. Era tremendo elenco. Entonces Kiko, o sea, pues realmente la estrella era Chespirito porque él hacía los guiones. Los guiones, claro. O sea, realmente sí era nada más que él era muy mal actor. Y él creó los personajes. Él creó los personajes, exactamente. Él era muy mal actor, pero... ¿Tú crees que era mal actor? A mí me parece, porque el Chavo del 8 ya después ya era muy aburrido. A tal grado que tuvo que inventar otros personajes para que pasaran al lado del Chavo. Y ese show fue grande, en verdad, por los artistas que tenían, Chilindrina, todos ellos. Pero en sí, él y Doña Florinda eran como muy aburridos. ¿Nos falta otro más o ya no? Sí. ¿Cuál personaje? ¿Cuál? No, del Chavo del 8. Pues bueno, está, no te has metido con los de había uno en la escuela que siempre aparecía solo en la escuela. Ese no, el mismo. El que traía una gorrita atrás, ¿no te acuerdas? Ajá. El cartero. ¿Cómo se llamaba? No, era un niño, era otro niño. Que era el Godínez, le decían, se llamaba Godínez. Sí. Mismo que cartero. No era el mismo cartero. Okay. No, te lo apuesto. ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto? Ahorita, $100. Ahora mismo se acaban de retar, pero seguimos. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Tú me dices que Godínez no es el mismo que el cartero? Ya no estoy seguro. No, si quieres apostamos $100 aquí en vivo. No lo puede googlear. No lo he puesto porque tienes razón. Ok, sí. Entonces no queda ni uno más. No. Despido el programa. Bueno, esperemos que les haya gustado. Dejen en su opinión qué saben de los personajes del Chavo del 8. Regálenos un like, un lindo mensaje, un comentario. Cobarde, no quiso apostar. Esto es un cobarde, díganos, escríbanselo también. Ya me hicieron dudar y cuando uno no apuesta. Ajá, tú porfías, pero no apuestes. Es cierto. Dile por favor que se suscriban. Suscríbanse a nuestro canal. Ya estamos nada más nosotros, yo ya no quiere traer más dones. Ya no quieren ni pagar. Si quieren ver más chicas en paños menores, suscríbanse y denos like y busquen la campaña. Esperemos que les haya gustado. Un beso grande hasta sus casas. Chao.